Arrancó último momento de Eco Party. Estamos acá en lado B. Ya estamos cansados. Mira cómo suenan. Estamos usando todos los recursos que tiene esta consola. Sí, menos mal esa botonera. Esa botonera está laburando desde las 9 de la mañana. Che, bueno, estamos nada más y nada menos acá en lado B con Andrés Velázquez, Cibercrimen. Bienvenido a Eco Party, bienvenido al lado B. Hola, Fede, un gusto estar por primera vez en la Eco Party, que era lo que estamos platicando. Directamente desde la Ciudad de México. Correcto, ya platicamos esta parte. Sí. Ya no es DF, ¿Lo dije bien? Cambió, Ciudad de México. No entendemos por qué, al igual que ustedes, pero ahora es Ciudad de México. Bueno, acá nosotros era Capital Federal y ahora es Ciudad Autónoma. Claro. Es lo mismo. También se confunde todo el tiempo. Yo le sigo diciendo Capital Federal, soy de esas. Marque con una cruz, ¿no? Claro, se me cae el DNI ahí. Andrés es piloto de avión, es mago y además es especialista en cibercrimen. Nada, pero pará, piloto. Sí. ¿En qué momento sacamos la de piloto? Esa yo no la tenía. Creo que una vez lo habíamos platicado y fue porque empecé yo a viajar muchísimo, ¿no? Y dijiste, ¿y si le pasa algo? Avión, No. Fue. Empieza, yo creo que el peor año fue 2017, casi 100 vuelos en un año. Y entonces ahí fue donde dije, ¿y esta madre por qué se mantiene aquí arriba? ¿100 vuelos en un año? Sí. Es un montón. Mucho. No se lo desean. Pero empiezas a ver cómo una cosa tan pesada se puede llegar a mantener. Por más que seas ingeniero y que hagas las fórmulas y el principio de Bernoulli y demás, se me hizo mágico. Y siempre tuve el gusto por la aviación más hacia Flight Simulator. De hecho, todavía tengo mi Commodore 64 con una disquetera, casetera. Antes se guardaba en cassette, ¿no? Y el primer Flight Simulator salió para Commodore 64. No sabía que estaba para Commodore 64. Sí. Y hoy en día tengo un simulador, ¿no? de vuelo en casa, donde me aventé 1000 horas volando en línea antes de decidir ir por sacar mi licencia de piloto privado. ¿Qué te preocupa cuando te subís a un avión ahora? Yo creo que lo mismo. Debes mirar otras cosas. Es como cuando, viste, la gente de servicios va a un restaurante y de pronto ve los detalles. Se mira, tiene las uñas sucias. Tipo, vamos a cagar durante 3 días. Yo creo que más que preocuparme, cuando hay demoras, cuando ves que entra la persona de operaciones, entra un mecánico y sale otro mecánico. Y particularmente hay algo que a mí me gusta, ¿no? El escuchar el avión. Porque te das cuenta cuando algo a lo mejor no funciona, pero puede llegar a tener alguna situación mala, ¿no? Mueven los flaps y de repente truena, pues es como de, oye, eso hay que revisar el flap, ¿no? El McDouglas. O de repente cuando vienes ya en la aproximación final y que quitan el piloto automático, empiezas a escuchar las alertas, las alarmas, y si la alarma se mantiene más de cierto tiempo, a lo mejor, ya estás ahí. Pero después ya estás Qué bueno no saber todas esas cosas de repente. Pero también tiene que ver con ciberseguridad eso. O sea, a final de cuentas es la administración de riesgos. Cuando te estás subiendo a un avión, es una administración de riesgos. Por eso están los checklists, ¿no? Para poder llegar a subirte al avión y saber que está bien. Andrés, entre toda tu experiencia viajando tanto, ¿a qué viajabas? Digo, ¿cuál es tu trabajo de todos los días? Digo, ¿qué te lleva a viajar alrededor de la seguridad, no? Yo empecé como uno de los oficiales de seguridad de la información más jóvenes en México. Te estoy hablando que, no quiero revelar de edad, ¿no? Pero cerca de 1998-99 era yo ya un Information Security Officer. Y en aquel momento me tocó crear áreas de seguridad de la información, no le llamábamos ciberseguridad, y administrar equipos desde Checkpoint versión 1 y cosas así, que estoy hablando de la prehistoria en temas de ciberseguridad. Pero, long story short, pude empezar a trabajar con el Servicio Secreto de Estados Unidos como consultor. Aprendí esta disciplina que me encanta, que es el cómputo forense, el análisis forense. No soy tan viejito como Gustavo Pressman, pero somos más o menos de la misma camada cuando se empezó todo esto. Y eso fue lo que me empezó a llevar a diferentes países. Te estoy hablando de que el cómputo forense en aquel momento se hacía en hexadecimal. No había herramientas. Magic Headers. Todas esas partes. Y entonces yo no quería, y este es un spoiler alerta ahí, yo no quería estudiar sistemas. Yo siempre quise estudiar música. Y fui músico un tiempo. Y entonces siempre he tenido la facilidad de poder llegar a explicar las cosas de una forma sin tecnicismos, y que temas tan difíciles como poder explicar cómo se guarda información en una computadora, cómo recuperas, cómo interpretas desde el punto de vista forense, me posicionó como una persona que podía llegar a concientizar, y eso fue lo que me llevó a empezar a viajar.
trabajar con Interpol, con Naciones Unidas, con la OEA, con diferentes organismos, venir a Argentina, tratar de abrir una oficina acá, lo cual no resultó. Regresar ya había abierto una en Colombia, y en Colombia estuvo muchos años, y lograr posicionar el tema de las investigaciones digitales dentro de la cultura de ciberseguridad en América Latina. Hay una idea, ¿no?, del forense, ¿no?, de que en un momento solo era para ciertos crímenes o ciertos crímenes cometidos con una computadora de por medio. Hoy que no tiene una computadora de por medio. Y es mucho más complicado que eso. Originalmente el cómputo forense, y de hecho la definición de Wikipedia fue una definición que yo hice... Tranca, ahí la tira, sí. Muchísimos años. La aplicación de técnicas científicas y analíticas e infraestructura tecnológica para identificar, preservar, analizar y presentar datos que sean válidos en un procedimiento legal. Y justo en el panel que estuve el día de hoy, platicaba que creo que ya está desactualizada. En muchos de los casos no se hace forense para presentarlo en un procedimiento legal. Claro. Simplemente para tomar una decisión. Para entender qué pasó. Y particularmente en lo que me dedico ahora, que es más el tema de respuesta a incidentes y manejo de crisis, muchas veces no podemos hacer el forense tradicional de cadena de custodia, empezar a hacer todos los pasos, ¿no? Claro, justo eso te iba a preguntar, porque obviamente uno habla de forense, se imagina una escena de crimen y todos los protocolos que, por ejemplo, tiene la policía científica para examinar una escena. En el mundo de la ciencia forense, de la ciberseguridad, también hay como ciertos protocolos a cumplir desde el primer momento. Sí, y es muy interesante, sí, porque si lo hiciéramos como una escena del crimen, imaginemos que ahorita, antes de entrar al aire, aquí encontráramos un cuerpo tirado, charquito de sangre. Ya no estoy muy lejos, estamos cercanos, ¿no? Pero bueno, si llegáramos nosotros como los primeros respondientes, como las autoridades, sí, ¿podríamos llegar a mover el cuerpo? No. Podríamos, sí, pero no debemos. Mi productor no estaría de acuerdo, nos movería y después, fíjense, tenemos que seguir el esquema. O moverle el brazo, así entra en la toma. El cuerpo lo estoy volteando a ver y de repente, claro, que cambie completamente. De ser un cuerpo convertirse en una planta. No. El arma, un arma punzocortante que está aquí en la mesa. Esa arma puede llegar a desaparecer. Digo, en América Latina todo puede llegar a pasar, pero imaginemos que se queda ahí. Sí. No la puedo llegar a tocar con mis manos. Tengo que hacer ciertos procesos para resguardarlo. Y es exactamente lo mismo que pasa en una computadora, en un teléfono celular, en un dispositivo wearable, en cualquier cosa que hoy en día está conectado a internet. Va a dejar huella y tenemos que tener procesos claros para resguardarlo y que sirva como prueba. A lo largo del día tuvimos muchas temáticas, ¿no? El fraude, el engaño, impersonar la identidad. Y hay como un leitmotiv que me divierte, que es, digo, una persona de tu experiencia ya sabía que muchas de estas cosas iban a pasar, ¿no? ¿No sentís un poco de frustración también del otro lado? De decir, che, yo desde el 98 que vengo pidiendo que estos problemas se terminen para ocuparnos de unos desafíos más difíciles. Somos los que tenemos que cambiar, tenemos que enseñar mejor, ¿qué para vos podría ser un tip como comunidad y como profesionales que tengamos que cambiar para ayudar a no tropezar con la misma piedra? Yo creo que este tema de la frustración es muy interesante, porque ¿cuántas veces no hemos llegado a una empresa y que revisas cómo está en ciberseguridad y dices, nunca va a haber una empresa 100% segura? Inclusive me gusta siempre por suerte, llamar la atención, porque vamos a tener trabajo, claro. Por ahí hay una frase que me encanta de Eugene Spafford, que dice que una computadora segura es aquella que está desconectada, guardada en una caja fuerte de titanio, encerrado en un búnker de concreto, resguardado por guardias muy armados y muy bien pagados, y aún así no apostaría mi vida por él. Es una frase que ni siquiera dijo Eugene Spafford, que se la crearon y se la atribuyeron y que no tiene nada que ver. Así de radical es esto. Si tú estás en ciberseguridad y tu objetivo es asegurar a las empresas, pero te enojas porque no están subiendo su nivel, no estás entendiendo que ciberseguridad no es un objetivo, es parte del proceso de las organizaciones. Y entonces, sí, tenemos que buscar que no se repitan esos patrones, pero el mismo patrón que teníamos hace 10 años, cuando llegaba este correo electrónico que le faltaba tanto amor al mundo y que decía I love you y la gente le daba doble clic, sigue sucediendo el día de hoy. El problema sí es de educación.
Por ahí una frase también que me gusta mucho que dice que el tema de ciberseguridad no es un problema de tecnología, es un problema de cómo hacemos uso de la tecnología. Total. Total. Hablamos mucho también de concientización, de, bueno, que es mejor prevenir que curar, ¿no? Muchas veces, pero de cosas que en el usuario final muchas veces es difícil figurarnos. Y pasa también o sea, si nos pasa a los usuarios finales, en las empresas también, como hasta que no tenés un incidente que pone en juego tu información o que te cuesta mucho dinero, quizás no buscas una solución como más segura. ¿Cuándo empezaste a utilizar el cinturón de seguridad del auto? Y yo creo que cuando empezó a ser súper obligatorio. Obligatorio. Sí. No es porque tú estés sí. analizando el riesgo y digas, esto me va a salvar y entonces por eso a mí no me va a pasar. Sí. A mí no me va a pasar. Total. Y ese es el común denominador que hay dentro de las organizaciones. Yo no tengo nada que me roben, a mí no me va a pasar, y entonces se vuelve también un tema de egocentrismo por parte de los tomadores de decisiones dentro de la organización, que sí están preocupados por una crisis financiera, sí están preocupados por una crisis operativa, pero no están preocupados por una crisis de ciberseguridad. Claro, le ponen alarma a la puerta, pero quizás dejan al descubierto. Ni me toques ese vals, porque ahí yo tengo unas cosas que he estado trabajando al respecto, y es a los guardias y a los escoltas de las organizaciones les hacen background check y los revisan y dónde viven y demás. ¿Quién hace más daño? ¿Un administrador de base de datos o un guardia? Desde el punto de vista a lo mejor económico, directamente vulnerando una base de datos o exfiltrando datos. Bueno, hay que vender un poquito lo claro. que uno trabaja, che. Pero, digo, en esta línea, ¿no? De la cultura que tienen las organizaciones, de en qué momento vos empezás a usar el cinturón de seguridad, fast forward a hoy. Hoy hablábamos con Gala, ¿es normal conocer a alguien que le hayan robado el WhatsApp? Sí. Directo, familia directa, ¿es normal que le hayan entrado un mail? ¿Es normal que una compañía, una empresa haya sido víctima de un ransom? ¿Eso sentís que va a acelerar el proceso de seguridad o de adopción de la cultura? ¿O crees que va a venir más desde un marco regulatorio tipo, como ahora la cagaste, va a venir multa? más desde un punto de vista regulatorio, lamentablemente. Y esto es porque a final de cuentas, el otro día platicaba con un consejero de una organización, parte del directorio. Era un consejero independiente y me dice, Andrés, yo ya tengo 80 años, o muy cerca de los 80 años. Sé perfectamente cómo dar mis recomendaciones desde el punto de vista de marketing, de negocio, de los riesgos que podemos llegar a tener. Pero yo no le entiendo a ciberseguridad. Y entonces llega el pibe que es el CISO y que me va a presentar los KPIs y que mira, el firewall detuvo tantos intentos. Y yo no tengo la más remota idea de lo que me está diciendo y yo no quiero verme como un pendejo. ¿Qué hago? Yo le decía, es que tienes que saber hacer las preguntas correctas. Pero también en ese momento hice una pequeña pausa y dije, ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si somos nosotros, como responsables de ciberseguridad, que no estamos pudiendo explicarlo al lenguaje del negocio? Y que eso nos lleva también al cómo estamos explicando los riesgos de seguridad al resto de las personas. Y eso es un tema de educación. Creo que es uno de los grandes desafíos que tiene esta vertical. No estamos preparando personas en ciberseguridad para ser CISOs. Estamos preparando gente para ser técnicos. Y eso lo que hace es generar un gap enorme, donde entonces si tú le preguntas a alguien que lidera el negocio, te va a decir que todo está bien. Si le preguntas a la persona responsable de ciberseguridad en la misma organización, te va a decir no tengo presupuesto, no puedo hacer nada, nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Ejercicios de crisis, ¿no? Sí. Te hackean. Sí. ¿Qué es lo primero que tenemos? ¿Qué es lo primero que te pasa en esa situación de caos? Que yo siempre me doy esta idea donde o es la calma absoluta o es el pánico y el descontrol. Qué buena pregunta. Tiene más que ver con cómo funciona el cerebro humano. Y me voy a ir a la época de las cavernas. Cuando en la época de las cavernas llegaba un dinosaurio, ¿no? Y se asomaba a la caverna, ¿qué era lo que hacía? En ese momento podían pasar tres cosas. La primera, congelarse, frisearse, no hacer absolutamente nada. Eso nos han dicho que tenemos que hacer cuando vemos un oso. La otra es huir.
mucha gente ante un incidente de Huye. ciberseguridad huye. Y el tercero, que es el menos común, es pelear. Pero para poder llegar a pelear, ¿qué? Si nunca te has enfrentado a un dinosaurio o a una bestia, no sabes qué hacer, no sabes qué herramientas tomar, no sabes qué podrías llegar a hacer. Por eso es la importancia de los tabletops y las simulaciones y todos estos ejercicios. El roleplay. Para que entonces, por lo menos, cuando tienes esta situación y te vas al lo que llamamos el sótano, que nos puede llegar a pasar en cualquier cosa de tu vida, o sea, cualquier incidente, sea de tecnología o no, te vas al sótano, que sepas rápidamente qué tienes que obtener de herramientas para salir lo más rápido de ese lugar. ¿Y cómo se manejan las relaciones interpersonales en ese momento también? Porque pienso en el lado humano, o sea, por un lado el lado técnico y la otra parte de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo se distribuye el equipo? ¿Cómo manejamos las tensiones? ¿Cómo no vamos a buscar? Me imagino que por ahí es buscar el culpable. ¿Quién se Es precioso ese ¿quién momento. le puso? Yo lo defiendo dejó la como llave sin llave? el momento de correr, de que corren las gallinas sin cabeza y que todo el mundo está apuntando de yo te dije que hicieras esto, yo te dije que hicieras eso. Cuando estás en un incidente, lo primero que hay que entender es que todos tenemos que hacer lo necesario para recuperar la operación lo más rápido posible. Si empiezas con los egos y empiezas con todos estos movimientos, nunca vas a llegar a ningún lado, y que tiene que ver con este tema de que se frisean o que tratan de huir en ese sentido. Cuando tú empiezas a prepararte, y aquí hay una parte que platicaba yo en mi conferencia que di hace rato, hay una gran diferencia entre responder y reaccionar. ¿Cuál es la diferencia entre responder y reaccionar? Responder es cuando generas un plan donde dices, si me llega a pasar esto, mínimo voy a hacer estas acciones. Y eso te permite llegar a solucionar las relaciones interpersonales. Particularmente yo traigo ahí algo adicional, y es el hecho de que cuando tienes un incidente, el hecho de que venga alguien de afuera a ayudarte, te ayuda a eliminar cuando hay mucha fricción ahí. Porque entonces esa persona se convierte en el o sea, quien vas a seguir para tratar de resolver el problema. Es un tercero también como que media, sin conocimiento en la política interna, pero que tampoco le importa. No, en muchas de las ocasiones lo que yo he hecho en esos casos, cuando me ha tocado coordinar incidentes o coordinar la crisis, que es un poquito más hacia el negocio, es convertirme en ese mediador, en ese psicólogo. Me han tocado cosas. En un incidente le di un paro cardíaco al CISO, al CIO. Pierdes la persona que, o sea, si era una persona que era el clásico que controla todo, perdiste la información de todo, ¿no? Me ha tocado directores generales, gerentes generales que lloran y que lo que tienes que hacer es abrazarlos y decirle, güey, va a estar todo bien. Yo estoy aquí para ayudarte y ver cómo lo sacamos. Y era de una entidad financiera mediana y que decías, si así está él, imagínate cómo está su equipo, ¿no? Que logras ir con el director general, gerente general, le dices, o la gerente general, le dices, dame 5 minutos, acompáñame y quiero que no digas nada y nada más abraces a todos los que están en el equipo de respuesta a incidentes. Eso puede llegar a cambiar hacia dónde va la organización. Hay una cosa que me ha pasado de empezar a responder a incidentes, porque me dicen, che, Fede, queremos que vengas. Le digo, pero no es lo que yo me especializo. No importa, agarra tu cosa y vení. Y una que me gustaría tu opinión es, primero es bajar el nivel de estrés. O sea, hay un montón de cosas para hacer, vamos a trabajar un montón, pero acá no se murió nadie. Vamos a trabajar 12 horas por día, vamos a encontrar el problema, pero esto no es la muerte. Esto es el comienzo de un cambio. Entonces, todo lo que, al menos yo siempre lo que les intento decir es, todo lo que, no me interesa que me cuentes cómo llegamos hasta acá, es cómo vamos a salir. Y aprovechemos esto a que sea un fresh start. ¿Vos sentís que es un buen approach? Yo te lo digo porque no tengo esa experiencia, es algo más de team building, que digo, bueno, estamos en un incendio, bueno, hagámonos un equipo y salgamos todos de acá. Yo creo que es eso, es hacer un equipo, y particularmente cuando hablamos de respuesta a incidentes es equipo para contener, ¿no? Que es el tema de cómo logro hoy que esto no se haga más grande, ¿no? Un equipo que va a ver el ayer, que es el de investigación. ¿Cuál fue el vector de ataque? Paciente cero, movimientos laterales. Ese equipo que habla del ayer te va a dar inputs para ver cómo lo ves desde el punto de vista de hoy de contener. Si llega alguien diciendo, oye, tenemos que segmentar la red, y ves que es un proyecto de
6 meses, dices, eso lo debiste haber hecho antes, ¿no? Ahorita no lo podemos llegar a hacer. ¿Qué otro podemos llegar a compensar? Cualquier quick hit que no se pueda llegar a implementar en menos de 3 horas no nos sirve. Después vas a tener a alguien de monitoreo. Ese equipo que va a estar viendo a partir de hoy hacia adelante y que se va a nutrir de lo que le dice investigación, donde le va a decir, oye, vemos que se metieron por aquí, contención bloquea, y monitoreo tiene que voltear a ver de si vuelven a tratar de entrar por ahí, los tenemos. Y finalmente uno que se va a dedicar a recuperar. Entonces tiene mucho que ver en encontrar las piezas necesarias en ese momento para ver quién hace qué. Total. Y no necesariamente es de, el de base de datos, como tiene que ver con este, lo pones aquí. No, a lo mejor es porque psicológicamente, como están ante la situación, pueden llegar a ayudar más en cierta posición. Yo tengo esa misma creencia donde, mirá, Andrés, ahora lo único que necesito es que vos controles esto y que me ayudes acá. Gala, ¿me podés ayudar mirando todos estos logs y si encontrás algo raro? Que es esta asignación que a veces en el día a día o no existe, o es muy compartimentada, o simplemente no es de nadie, ¿no? Y digo, en un momento lo mencionaste con el que controla todo. Que tenés, tipo, el que sabe todo y al mismo tiempo es la peor maldición de esa organización. Claro. Porque controla el flujo de esa y no lo suelta. ¿Hacés trabajos fuera de los incidentes para que esta gente haga estos tabletops? ¿Por qué no nos contás un poquito de cómo va? Sí, hacemos diferentes cosas, ¿no? Desde tabletops, donde para nosotros un tabletop es para el gerente general, director general y su primera línea. Y no vamos a cuestionar cómo opera o cómo trabaja el equipo de seguridad. Lo que queremos llegar a hacer es concientizar a los directores de que, oye, ciberseguridad va a ser su trabajo, pero si no puede llegar, o sea, si se va a tardar cierto tiempo, pues tú como negocio, ¿qué vas a hacer? Claro. En el Inter. Obviamente también lo hacemos un poco más abajo, que son, nosotros llamamos simulaciones, que es cuando validas que el equipo técnico y el equipo de respuesta a incidentes puede llegar a funcionar. Pero también temas de takeovers. Cuando tienes a alguien que tiene tanto poder y que necesitas llegar con un SWAT team para quitarle el poder, sí, esos son los más divertidos. Me ha tocado gente que hasta se voltea y nada más me ve y dice, Andrés, ¿estoy detenido? A ese nivel ha llegado. Wow. Fuertes declaraciones. Muy fuerte. No, me han tocado unas cosas impresionantes. Cuando nos venga a tocar la puerta de Andrés, ya sabemos, ¿no? Te Lo peor es juro que estaba peor- así, te juro que estaba así. Y lo peor es de que yo nunca he sido fuerza pública, nunca he trabajado directamente o he tenido una placa per se. Pero la gente me ubica más por esa parte que estuve trabajando mucho con fuerza pública. Chicos, si alguna vez ven que Andrés les toca la puerta, puede ser que ya sea muy tarde. Voy a aprovechar con ese cierre para saludar. Sí. Así que no se manden cagadas, entrenen, practiquen. Gracias, Andrés, por venir a este Ecoparte. Gracias por compartirnos tu sabiduría acá en Lado B. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar. Te vamos a ver por acá dando vueltas los 3 días. Aquí voy a estar los 3 días Sí. y bueno, me pueden seguir en mis redes sociales como @cibercrimen. Por favor. Entonces es fácil. Síganlo a Qué buen Cibercrimen. handle te... Así fue. Sigan al Te Cibercrimen. tocó. Bien, de los Mira, primeros. con identidad robada, Cibercrimen. Hay varios que tienen también cabeza para el enganche. Yo, desde acá, vamos a empezar a darle el cierre de este primer día de Ecoparty, esta edición aniversario número 20. Acá estábamos con Gala y con todo el equipo. Le vamos a dando cierre a esto que fue una pequeña compañía, un pequeño, no sé, una tutoría chiquitita desde Twitch de esto gigante que es Ecoparty. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al hacerlo y nos reencontramos mañana, que nos quedan 2 días de puro nerdeo. Así que ya saben, nos encontramos acá. Pueden descansar, descorchen otra birrita y de acá cerramos hoy el SEC día número 1.